De corrupción de funcionarios, Distrito Judicial Huánuco. Doctor Medina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes con ustedes, miembros integrantes de la Junta. Doctor, descríbanos el cargo en el que usted se está desempeñando actualmente. Me desempeño como fiscal provincial penal en el Distrito Fiscal de San Martín, específicamente en Tocache, la provincia de Tocache. De carrera soy fiscal adjunto provincial titular, nombrado por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura el año 2014. Tengo que preguntarle lo que he venido preguntando reiteradamente en estos días. ¿Por qué de fiscal a juez? Porque no necesariamente es lo mismo. La vocación de perseguir el delito y la vocación de administrar justicia tendrán coincidencias, pero no es necesariamente lo mismo. ¿Cuál es su explicación para este cambio de vocación? Así es. Mi persona se desempeña aproximadamente por más de 11 años como fiscal penal, justamente en el Distrito Fiscal de San Martín. Mi vocación por la administración de justicia no ha cambiado. Si bien es cierto, mi persona investiga la comisión de delitos como también representa a la sociedad en juicio, sin embargo, ahora en este caso anhelo pues ocupar el cargo en el Poder Judicial. ¿Para qué? Para también ser parte de la administración de justicia y en este caso poder resolver. También porque, como referí, soy un fiscal adjunto provincial titular de carrera y uno de mis anhelos pues es poder ascender. Por ese motivo también es que mi persona postula para el cargo de juez de investigación preparatoria en este caso. A ver, corríjame si me equivoco. Si estamos en Tocache, yo percibo, imagino, que la mayor cantidad de delitos debe ser del tráfico ilícito de drogas. Estamos pasándonos a corrupción de funcionarios en Huánuco. Obviamente el delito también va a ser el tráfico de drogas, el principal, pero ahora estamos dirigiéndonos a otra cosa, al funcionario público. Sí. Tocache ya no es como antes. Si bien es cierto, yo soy natural de la provincia de Patás, sin embargo, también he realizado mis estudios secundarios y vivo en la actualidad en Tocache. Tocache es conocido por esa popular canción Vamos a Tocache de Miki González, donde dice en este río había mucho frío por la cantidad de muertos que en este caso pues botaban a los ríos, también por el tráfico ilícito de drogas. Fue hasta el año 2015, Tocache zona de emergencia. El presidente Ollantaytamala hasta agosto del año 2015 dejó sin efecto el estado de emergencia en Tocache. Considero mi persona, se desempeña como fiscal penal, no ve específicamente delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo u otra clase de delitos. Sin embargo, prestamos apoyo, por ejemplo, en intervenciones en fragancia delictiva a la Fiscalía Antidrogas. La Fiscalía Antidrogas de Tocache despacha específicamente desde la ciudad de Tingomaría, que se encuentra aproximadamente a 3 horas de la ciudad de Tocache. Pero, para ser cierto, Tocache ya no es una zona como antes, no prima en este caso el delito de tráfico ilícito de drogas como antes. Ahora lo llaman comúnmente el PVC, tráfico ilícito del cacao, o el chocotráfico, por la abundancia en este caso de cultivo y de producción de chocolate que tiene la provincia de Tocache. Lo llaman el chocotráfico también. Bueno, pero eso está muy bien, quiere decir que la política de trasladarse de un cultivo ilegal a un cultivo legal que es muy reconocido en el mundo ha dado resultados. En cuanto a la corrupción de funcionarios, si vemos un poquito el crecimiento de este delito en todas las circunscripciones del Perú, ¿no? Y en los últimos años, ¿a qué cree usted que se debe el crecimiento de esta figura delictuosa? ¿Por qué en los últimos 40 años nos ha golpeado tanto? Inclusive teniendo presidentes presos y casi todos los presidentes regionales también en cárcel.
Sí, efectivamente, el delito de corrupción de funcionarios ha ido creciendo, pese al aumento de penas, pese a que el 2015 el Código Penal se modificó para que el delito de peculado, el delito de colusión, se prohíba la ejecución de la suspensión de la pena. Luego el 2017, viendo que está aumentando el índice de delitos de corrupción de funcionarios, se volvió a modificar el artículo 57 del Código Penal, donde no solo para el delito de colusión o peculado, sino para casi la mayoría de delitos de corrupción de funcionarios, pese a que está prohibida la suspensión de la pena en delito de corrupción, pese a que conforme al artículo 80, por ejemplo, del Código Penal, que prohíbe en este caso o que en este caso para funcionarios o servidores públicos que cometan un delito que afecte el patrimonio del Estado, se duplica la prescripción. Pese a eso, la corrupción sigue aumentando. Yo creo, en este caso, que es una cuestión de formación en educación, pero no en una educación basada en conocimiento, sino en una educación también en valores. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve la educación si esta no te hace más humana? ¿Por qué digo esto? Leía, no me acuerdo qué diario, pero en donde Transparencia Internacional se enfocaba y decía que en los países en donde el Estado ha realizado mayor inversión en educación tienen menos índice de corrupción. Ponía ejemplo a Dinamarca, a Noruega, a Suiza. Decía países en donde el Estado ha invertido en educación. Yo lo agrego muy aparte de la educación. Yo creo que no solo la educación en conocimiento, sino que una formación en valores, que como decía, implica pues ¿de qué sirve la educación si esta no te hace más humano? Y creo que por eso juega un papel muy importante la educación. Y si no arrancamos en ese punto preventivo de educación, yo creo que va a seguir aumentando la corrupción en el Perú, pese al aumento de penas. Algunos candidatos presidenciales escuchaba que inclusive quieren aplicar la pena de muerte para delitos de corrupción, etcétera, creyendo que de esa manera va a disminuir. A mi consideración, no. Bueno, eso es lo que aplica China en este momento, a corrupción de la pena de muerte. Si fuera esto así, hay que tener en cuenta que el porcentaje del PBI que se dedica a la educación en los últimos probablemente 50 años ha venido creciendo de manera sostenida. Entonces, la educación, bueno, podría ser que el dinero se gaste mal, ¿no? Pero el porcentaje del monto del PBI en educación ha venido creciendo, como ha venido creciendo en salud también. Ahora, si fuera que es una educación en valores y pensamos que la corrupción de funcionarios nos explote en la cara a partir de los años, digamos, 80, 85, tendríamos que pensar que a partir del año 60 ya la educación en valores desaparece en la currícula escolar. ¿Qué es lo que sucede a partir de los años 60? Porque si un muchacho que nace en el 60 va a ser un hombre joven en los años 20, en los 85, en el año 85, es ahí que tendríamos que ver el origen del asunto. ¿Qué pasó en la educación en ese momento que se perdieron los valores? ¿Se perdieron los valores efectivamente o no? No es que desaparece en realidad la educación en valores. Creo que no hay una promoción en este caso por parte del Estado, porque puede haber una inversión, y refería que la inversión ha aumentado en educación y en salud, y considero a mi criterio que nuestra educación no está adecuada, y menos el sistema de salud. El sistema de salud es una desgracia. Mi persona, donde vive, en la ciudad de Tocache, actualmente yo preferiría tener el CIS, que es salud, por ejemplo, porque siquiera con el CIS tengo acceso a un hospital y no pago. Sin embargo, si quiero atenderme de emergencia, tengo una posta que atiende solo en horario de la mañana. Entonces, pese al aumento, en este caso, de presupuesto por parte del Estado para educación y salud, creo que no hay una promoción favorable o una adecuada inversión en esos sectores. Por eso es el motivo. Sin embargo, está ahí, ¿no? Yo creo que no todas las personas formamos parte, en este caso, o tallamos en la corrupción. Ten en cuenta que mi institución, Ministerio Público, está mal visto por la sociedad. Sin embargo, creo que hay fiscales probos, honestos, íntegros. Claro, siempre hay fiscales probos, pero no son noticias, pues. Claro. Porque su obligación es ser probos. O sea, no es un mérito ser un fiscal probo ni un juez probo, es su obligación. Como es obligación del funcionario público ser una persona proba también.
O sea, no es un mérito tener un funcionario público probo, eso no es una cosa meritoria, lamentablemente. Y otro de los problemas, justamente estuve viendo en una entrevista de la presentación de un libro que no le he leído, El cerebro corrupto, justamente hablaba del Perú y referían que en el Perú es fácil ser corrupto. Por ese motivo es que muchas personas que entran a trabajar en una institución pública se convierten también y ya forman parte de la corrupción por la facilidad que es justamente ser corrupto. Ahí es a donde iba la siguiente pregunta. Si las penas no han funcionado, la educación no nos ha funcionado, ¿qué hace atractivo al funcionario público ser corrupto? Porque sabe que las penas van a ser fuertes si es que se le llega a condenar. Entonces el problema podríamos pensar que es que él está convencido de que el poder que tiene, que es temporal, lo libra de alguna manera de que se llegue el asunto a la condena. Él está convencido de que en algún momento de la etapa del proceso va a salir libre. En la etapa policial no se van a tener las pruebas necesarias, el fiscal se va a demorar, el juez va a encontrar alguna artimaña para no sentenciarlo. ¿Qué cosa hace atractivo que el funcionario público, pudiendo escoger entre el bien y el mal, escoja el mal? Considero, señor consejero, que específicamente en buscar los intereses propios sobre los intereses colectivos. Creo que eso lo hace atractivo, o ese es el principal motivo. Intereses propios, me refiero, busco enriquecerme, busco hacer dinero, por ejemplo, o busco tener poder también. Es que ya tiene el poder. Sí, busca más poder. Busco más poder y busco hacer dinero, específicamente, y pongo mis intereses propios sobre los intereses colectivos. Creo que eso específicamente hace atractivo. ¿Usted cree que la persona normal pone los intereses, la persona común, no voy a hablar de un santo o de un apóstol, el ciudadano común pone los intereses colectivos por encima de los intereses propios? No creo específicamente. Creo que el ciudadano común siempre busca el interés propio, pero más allá, en el punto de vista político, por ejemplo, uno tiene que ser político por vocación. En este caso, si quiero ser alcalde, quiero ser gobernador o presidente de mi nación, tiene que ser por vocación y tengo que buscar que los intereses comunes estén por encima de mi propio interés. ¿Por qué? Porque si soy presidente de la República o soy gobernador regional o congresista, considero que prácticamente mi tiempo tiene que ser de dedicación exclusiva, es decir, mi interés colectivo debería estar sobre mi interés personal. Sin embargo, hay intereses personales, ¿no? Mi familia, mi querer superarme de repente estudiando una maestría, un doctorado u otro. Usted es un hombre bien intencionado, doctor. ¿Qué cosa considera usted como ventaja moral que lo hagan distinto a los otros postulantes? ¿Qué cosa tiene usted que ellos no tienen? ¿Qué cosa considera usted que lo hace diferente y lo hace ser un candidato, digamos, con buenas expectativas para lograr el cargo? Creo que todos, cuando se nos hace esa pregunta, todos vamos a distinguir o vamos a aumentar nuestras cualidades que uno tiene. Sin embargo, a consideración propia... El interés propio sobre el interés. Sí, dice, por sus frutos lo conoceréis, dice un pasaje bíblico. Conversando con el personal de despacho donde laboro, específicamente a través de ellos he podido recoger algunas de repente habilidades blandas con las que cuenta mi persona. Por ejemplo, la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de poder resolver problemas, en este caso, y también haciéndome un autoanálisis, pues creo que la honestidad, responsabilidad, la integridad son valores en los cuales he sido formado. Doctor de la Puente. Gracias, presidente. Buenas tardes. Señor Medina Herrera Wagner. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo maneja el tema de sus redes sociales? Usted tiene redes sociales, ¿no? Sí, tengo redes sociales. ¿Cómo lo maneja? ¿Qué tipo de información me refiero? ¿Cómo entender un funcionario público y más específicamente un fiscal en el marco de lo que ahora no podemos escaparnos, ¿no? Nadie,
que son el uso de las redes sociales? Bueno, yo cuento con Facebook específicamente, es el que más uso, y también la red social TikTok, para ver videos, ¿no? Mi Facebook, bueno, no soy de colgar mucha información, ya hace años atrás que ya he dejado de colgar información en mi Facebook, para evitar muchas veces cualquier distorsión de la realidad, por así no decirlo. ¿Por qué esto? Porque yo trabajo en una provincia donde, bueno, es una ciudad emergente, es una ciudad ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Y pues años atrás, cuando venía ocupando el cargo como fiscal, recibí a veces mensajes vía el Facebook, vía el interno Messenger que lo llaman, en donde me decían: doctor, queremos conversar con usted tiene un caso. Entonces, ¿por qué? Porque el nombre era accesible, ¿no? Podías buscar el nombre del magistrado y lo encontrabas en Facebook y podías hablarle y escribirle. Entonces, por eso me limité ya a hacer publicaciones, o en este caso a conversar con personas a través de esa red social. Y también limité a poner solo mis apellidos en dicha cuenta y no poner todos mis datos en dicho Facebook. Y esa previsión que usted ha adoptado y que me parece adecuada, también la han adoptado los miembros de su entorno familiar, porque usted es casado, ¿no? Sí. ¿Tiene hijos? Sí, tengo una hija de 4 años. Ya, pero en el caso de su señora, ¿también ha tomado esa previsión? También ha tomado esa previsión. Bueno, yo con mi vida familiar específicamente es privada, ¿no? No comparto fotos de mi familia a través de las redes sociales, salvo en mi más íntimo personal, que es en los estados de WhatsApp, ¿no? Más allá no trato de evitar eso. ¿Y cómo ha reaccionado? ¿Y por qué le pregunto esto en las redes? Porque he hecho búsquedas rápidas y en efecto a veces el Ministerio Público resalta, ¿no?, la función fiscal y por ejemplo acá veo uno, no sé de cuándo será, es reciente, del 2025, donde dice ahora Ucayali Digital, ¿no? Es la página, dice: la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tocache, dirigida por el fiscal Wagner Medina Herrera, abrió investigación preliminar por el presunto delito de abandono. Claro, uno no se puede eximir de esto, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona usted ante las presiones externas en los casos que usted pueda tener? ¿Y cómo podría manejar esa presión externa en caso usted ocupe al cargo que está postulando? ¿Cómo se protege de eso? Nosotros tenemos muchas presiones externas, sobre todo en los casos, en este caso a través de los medios de comunicación. Ya tenemos un detenido, en este caso, por ejemplo, por violación a la libertad sexual o por violencia familiar. Créame que muchas veces ha habido presión social. Cuando digo presión social, es presión de las personas, en este caso presión a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque estás con ese pensamiento: si hay un detenido en fragancia y dispones la libertad, el medio de comunicación al día siguiente va a decir: fiscal, deja libre a violador. O sea, no es que va a decir o va a analizar en este caso los elementos de convicción con los cuales has contado para disponer eso. Simplemente va a decir, y esto pues muchas veces, ¿qué genera? Puede generar una queja en control interno. Sin embargo, si está bien fundamentado tu decisión, no habría ningún problema. El problema se suscita, como decía, en tu entorno familiar. De repente, que hablen mal del magistrado dentro de una comunidad, pues puede afectar a tu familia y puede afectar también a la persona. Por ese motivo es que mi persona, ¿de qué manera evito ver, por ejemplo, noticias del medio de comunicación local? Evito también ver noticias o redes sociales vinculadas a eventos que se suscitan dentro de mi localidad, específicamente para no sentirme presionado en este caso. ¿Y cómo va a manejar, en caso se le dé confianza, el hecho de vivir en una localidad, de ejercer función fiscal en una localidad a todas luces más pequeña en número de habitantes y en otros aspectos a Huánuco, ¿no? Veo que toda su vida, vamos a decirlo así, ¿no? Está
situada en Tocache, la posibilidad de que se le nombre en Huánuco va a implicar un cambio de 180 grados, va a tener que vender todos sus bienes, o qué ha pensado, cuál es su proyecto de vida, ¿no? Mi pregunta va a eso. Sí. ¿Cuál es su proyecto de vida en los próximos 5 años, ¿no? Ok, a ver, yo he estudiado mi pregrado y también mi maestría en la ciudad de Huánuco. He vivido aproximadamente por 7, 8 años en la ciudad de Huánuco. Huánuco se encuentra aproximadamente a 5 horas de la ciudad de Tocache. Yo tengo mi casa en Tocache. ¿Por qué? Porque ahí vivo, ¿no? Entonces, constantemente, por ejemplo, para estudiar la maestría, yo ya laboraba en la ciudad de Tocache y venía los fines de semana justamente a la ciudad de Huánuco. ¿Para qué? Para poder estudiar. Entonces, no estoy lejos. Una de las razones por las cuales estoy yendo yo a la ciudad de Huánuco, como referí, es porque quiero ascender. En este caso, en acceso abierto para juez de investigación preparatoria, si ustedes me dan la oportunidad. Otra de las razones es también porque Huánuco me presenta la oportunidad, ya que cuenta con 2 universidades para que mi persona pueda continuar con sus estudios, ¿no?, de posgrado, y asimismo para que mi menor hija pues pueda estudiar también en un lugar donde encontramos, en este caso, por así decirlo, un mejor ámbito en el aspecto educativo. Por esas de las razones. Sin embargo, en Tocache tengo mi casa, en Tocache viven mis padres, y Tocache para mí es un, aparte de Patás, donde he nacido, creo que es mi otra casa, mi otro lugar de nacimiento, por así decirlo. Entonces eso quiere decir que en caso usted esté en Huánuco, lo que va a tener que decir es vamos a Tocache. ¿Ah? Con la canción. Gracias claro. por su respuesta. Gracias, doctor de la Puente. Doctor Galindo. Gracias, presidente. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. A lo largo de las entrevistas he escuchado diversas formas en las cuales los postulantes aspiran a llegar a obtener el encargo, ¿no? Unos han dicho, espero obtener, si ustedes me dan la confianza, usted ha señalado, si ustedes me dan la oportunidad, y quien lo antecedió dijo, si ustedes me dan esa responsabilidad. ¿Qué cosa grafica mejor? O sea, ¿qué expresión grafica mejor el cargo que usted aspira a desarrollar? Bueno, yo creo que concuerdo también con mis colegas que han dicho, si ustedes nos dan la confianza o nos dan en este caso la responsabilidad de asumir también dicho cargo, o en este caso, como refirió mi persona, si ustedes me dan la oportunidad. Considero que en este caso, al estar en un concurso público de méritos, al final los consejeros de la Junta Nacional de la Justicia son los que deciden, y considero que es como un otorgamiento de confianza. ¿Por qué? Porque ustedes confían en que un juez nombrado para juez de investigación preparatoria va a asumir el cargo de manera adecuada, en este caso, ¿no? Creo que los tres, ¿no? Sí. Es porque hay una gran responsabilidad ahí. No es solamente, mucha gente seguramente por el estatus quisiera estar en el zapato de un magistrado, pero si se da cuenta de la responsabilidad que ello implica, tal vez se la piense. Sí, así es. Y por otro lado, usted ha referido también a una expresión y ha señalado de que si usted no cuida su vida privada, se expone a que de repente en un titular, creo recordar expresamente lo que dijo, salga juez o fiscal, deja libre a violadores, que se la puedan rotular así en sus redes. Pero eso no solamente aplica para usted, aplica para todo funcionario público, ¿no? Y no solamente para el tema de las redes, sino para el ejercicio propio de la función.
Hay que cuidar mucho nuestra vida privada, no convertirla en pública, y hay que ejercer con responsabilidad el encargo que está recibiendo uno de la nación, porque finalmente acá todos representamos a la nación y nuestra única función es servir a quienes nos han dado el encargo a través de los medios constitucionales, ¿no? Eso solamente a manera de reflexión, doctor. Ok, doctor, gracias. Por mi parte es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor Galindo. Doctor Medina Herrera, la entrevista ha culminado. Muchas gracias, doctor. Bendiciones, hasta luego. Dejar documentos, sí, cómo no. Ah, ya, hasta luego.